3 de la mañana. La única fuente de luz en la habitación es el brillo azulado de la pantalla sobre el escritorio. El cursor parpadea con una cadencia mecánica. En la pantalla, el extracto bancario despliega una cifra que hace que el pulso se detenga. $3,000 menos. El saldo ha caído drásticamente en apenas 14 días. La taza de café sobre la madera está seca, con un pozo oscuro en el fondo. El silencio de la casa es absoluto, solo interrumpido por el zumbido eléctrico del ventilador de la laptop. Mis dedos se quedan suspendidos sobre las teclas. No hay notificaciones, no hay alertas de error, solo el vacío de una cuenta que antes tenía vida. Acerco la silla hacia la mesa. El sonido de las patas raspando el suelo es un eco seco. La pantalla proyecta un resplandor frío sobre mis manos. Me recuesto contra el respaldo y fijo la mirada en la pared blanca frente a mí. El aire de la habitación se siente denso. La realidad de la cifra no cambia al refrescar la página. La cifra es definitiva. El marcador de saldo sigue allí, inamovible, confirmando la pérdida total. Mis dedos se mueven hacia el ratón. Hago clic en el historial de transacciones. La lista se despliega, línea por línea. Busco transferencias desconocidas. Busco accesos no autorizados, pero la pantalla solo refleja mis propias órdenes. Cada movimiento de capital lleva mi sello. No hubo un ataque externo, no hubo un fallo en el sistema del banco. Reviso el calendario. Hace 2 semanas, yo mismo ejecuté la transferencia. El cursor se desplaza por las fechas, confirmando la secuencia de mis acciones. Me levanto de la silla. Los pies golpean el suelo de madera con un sonido sordo. Camino hacia la ventana. La calle está desierta. El frío de la madrugada se filtra por el cristal. Regreso al escritorio y me apoyo en la mesa, sintiendo la dureza de la superficie. El peso de la decisión recae sobre mis hombros. No hay nadie más a quien culpar, ninguna entidad externa que haya manipulado estos números. El silencio de la casa se vuelve más pesado, casi sólido. Me siento de nuevo. La pantalla vuelve a mostrar el saldo. La realidad es clara. La responsabilidad es mía. Cada número en esa pantalla es el resultado directo de lo que hice hace 14 días. La habitación parece encogerse, encerrándome con el peso de mi propia negligencia. Mis manos vuelven al teclado. Busco el registro de la campaña publicitaria. $5,000. Esa fue la cifra que autoricé con un solo clic hace 2 semanas. Recuerdo el impulso. La pantalla brillaba con la promesa de resultados inmediatos. No hubo métricas, no hubo pruebas previas, solo el deseo de ver los números subir sin esperar. El ego dictaba el ritmo. Cada vez que el cursor se movía sobre el botón de confirmar, la prisa nublaba cualquier precaución. Presioné enviar 5 veces, cada vez $1,000, sin cuestionar si el mercado respondía. La velocidad era mi única brújula. No detuve el proceso para revisar el coste por adquisición ni para analizar el comportamiento del usuario. Simplemente quería ver la campaña activa. Quería sentir que el proyecto avanzaba a toda marcha. Ahora, al observar esos registros, el error es evidente. La prisa no era eficiencia, era una carrera ciega hacia el vacío. El monitor refleja mi rostro mientras leo los datos de aquella inversión impulsiva. Cada línea del informe confirma que lancé el dinero al abismo solo por mantener la ilusión de un progreso rápido. El ego me convenció de que no necesitaba validar nada. Me equivoqué. Abro la hoja de cálculo donde registré los resultados diarios. Mis ojos recorren la columna de coste por adquisición. El primer día, la cifra era aceptable, pero el tercero, el indicador ya se disparaba. Ignoré ese pico. Preferí cerrar la pestaña del navegador antes que enfrentar la realidad de que cada nuevo usuario me costaba más que el beneficio que generaba. El coste superó mi margen de ganancia el 5.º día. Estaba ahí, impreso en negro sobre el blanco de la pantalla, un aviso claro de que la campaña era insostenible. Sin embargo, no hice nada. Aumenté el presupuesto de la puja automática. Fue una ceguera voluntaria. Mis dedos se tensan sobre la mesa al ver cómo el indicador de retorno de inversión caía por debajo de la unidad de forma constante. No se trataba de un mercado volátil, se trataba de un error de cálculo que me negué a corregir. Cada celda de la hoja confirma el mismo patrón.
Un gasto creciente, un ingreso estancado y una advertencia que decidí omitir. Me quedo mirando el cursor parpadeando al final de la fila. La evidencia del desastre no era una sorpresa oculta. Era un dato que decidí ignorar mientras la máquina consumía mis recursos. El vacío en mi cuenta no fue accidental. Fue el resultado de mirar hacia otro lado cuando los números empezaron a gritar que me estaba hundiendo. 14 días. Ese fue el tiempo exacto que tardó el sistema en absorber mis $5,000. Observo la cronología de los extractos bancarios. Cada día, una nueva línea de débito se añade a la lista. El saldo desciende de forma implacable. $1,000 menos el cuarto día. Otros 1,000 al séptimo. La curva de la gráfica en pantalla se inclina hacia abajo con una pendiente cada vez más pronunciada. No hay pausas. La máquina publicitaria consume el capital con la precisión de un engranaje que no conoce el freno. Mis manos se apoyan en el borde del escritorio. El metal está frío, pero mi pulso se acelera al ver el saldo final. La cifra parpadea, reduciéndose a un nivel que no permite margen de error. Es una caída libre matemática. Cada transacción es un golpe seco contra el fondo de mi cuenta. El cursor se mueve sobre las fechas de los cargos, subrayando la velocidad del desplome. No hay vuelta atrás. La pantalla ilumina la habitación con una luz azulada que resalta la ausencia de fondos. El vacío financiero ya no es una proyección, es una realidad estática grabada en el banco. Miro el informe completo. El dinero ha desaparecido. La presión en mi pecho aumenta al calcular los gastos fijos que debo cubrir mañana. La velocidad con la que el capital se evaporó deja un silencio pesado en la oficina. El futuro inmediato depende ahora de cómo gestione este saldo que apenas alcanza para sostener el proyecto un par de días más. El cursor deja de parpadear. El silencio en la habitación es absoluto. Empujo la taza de café vacía hacia el borde del escritorio. El sonido de la cerámica contra la madera resuena como un cierre definitivo. Cierro la tapa de la computadora portátil. La pantalla negra refleja mi rostro, pero no busco mi mirada. Busco el origen del error. La prisa no fue una aliada, fue un mecanismo de autodestrucción. Entiendo que correr sin mapa no es avanzar, es precipitarse al vacío. Cada dólar perdido en esos 14 días tuvo el mismo denominador común. La ilusión de que el movimiento compensaba la falta de dirección. Acelerar sin datos es simplemente una forma eficiente de fracasar más rápido. Me levanto de la silla, mis pies golpean el suelo con firmeza. La desesperación que sentía hace minutos se transforma en un frío análisis. El saldo no volverá, pero la lección está clara. Dejo de mirar la pantalla y me dirijo hacia la ventana, observando la calle vacía. El frenesí de las últimas semanas se detiene aquí. No hay más espacio para la improvisación ni para la velocidad ciega. La etapa de la urgencia sin sentido termina hoy, dando paso a una lógica donde cada decisión deberá ser respaldada por una evidencia verificable antes de mover un solo recurso más. Me siento frente a la mesa limpia. Saco una libreta de papel y una pluma. Comienzo a trazar líneas que dividen la hoja en columnas. La primera columna enumera mis errores, la segunda, los pasos necesarios para evitarlos. Mi mano se mueve con lentitud, grabando cada punto en el papel con presión. Descarto las viejas notas de trabajo. Las arrugo y las lanzo a la papelera. Cada papel que cae es un hábito que abandono. Empiezo a dibujar un nuevo flujo de trabajo, un esquema donde cada decisión requiere una validación previa. Utilizo una regla para que las líneas sean rectas. La estructura toma forma ante mis ojos. No es solo un plan, es una red de seguridad contra mis propios impulsos. Divido los procesos en etapas pequeñas. Asigno nombres a cada fase. Medición, ajuste, escalado, borro y corrijo, ajustando la lógica hasta que el sistema parece sólido. La habitación se siente distinta. Ya no hay prisa, solo el sonido rítmico de la pluma sobre la hoja. He transformado el dolor de la pérdida en una secuencia de pasos lógicos. Organizo mis carpetas digitales borrando archivos obsoletos. La pantalla ahora muestra una carpeta vacía, lista para el nuevo método. El sistema está diseñado. Cada componente tiene una función clara y un objetivo definido. La estructura física de mi trabajo ha cambiado por completo. Nombro al nuevo método: ciclo de validación consciente.
Escribo el nombre en el centro de la página y lo encierro en un círculo. Este sistema no admite la esperanza como variable. Cada fase ahora exige una prueba antes de avanzar. Dibujo 3 flechas que regresan al punto de inicio, simbolizando la revisión constante. Si los datos no validan la hipótesis, el ciclo se detiene. Tomo un sello de tinta y marco las páginas donde he definido los umbrales de métricas. La sensación de control regresa a mis manos. Ya no opero a ciegas. La incertidumbre se reduce a una serie de puntos de control. Escribo la regla fundamental. Primero la evidencia, luego la acción. Si no hay métrica, no hay inversión. Ajusto la configuración de mi software bloqueando los botones de compra rápida que tanto daño causaron. Ahora, cada movimiento requiere una doble confirmación. La pantalla me pide validar el objetivo antes de ejecutar cualquier comando. Presiono aceptar y observo cómo el sistema procesa la lógica. El caos anterior se ha disipado, reemplazado por una secuencia rígida y predecible. He construido una barrera física contra el impulso. El método está activo. Cada decisión que tomo ahora deja un rastro verificable en el panel de control. El miedo a perder el control desaparece, sustituido por la certeza de que este sistema me obliga a pensar antes de ejecutar. Un correo aparece en la bandeja de entrada. Es una propuesta para un producto de nicho, una oportunidad que parece encajar perfectamente con mi nueva estrategia. Mis dedos se detienen sobre el teclado. El pulso se acelera. Es la misma sensación de urgencia que sentí hace 2 semanas antes de perder el dinero. La pantalla parpadea, mostrando las cifras proyectadas. Mi mano se acerca al ratón, pero se detiene en el aire. El miedo recorre mis hombros, un reflejo físico ante la posibilidad de repetir el error. Me obligo a retirar la mano de la mesa y entrelazar los dedos con fuerza. Miro el reloj. Son las 3 de la tarde. El silencio en la oficina se vuelve denso, cargado con el peso de la memoria. Siento la tentación de ignorar el ciclo y lanzar la campaña de inmediato, de dejar que la velocidad tome el mando otra vez. La pantalla brilla con la promesa de ganancias rápidas. Respiro profundo, inhalando el aire frío de la habitación y exhalo lentamente. Me obligo a apartar la mirada de las cifras. Me levanto de la silla y camino hacia la ventana, evitando mirar el monitor. La tensión en mi nuca disminuye poco a poco. Vuelvo a sentarme. La pantalla sigue ahí, esperando una decisión. Esta vez, la disciplina debe ganar al impulso. No tocaré el botón de inversión hasta que el plan esté validado. Abro la hoja de cálculo. El cursor parpadea en la celda del presupuesto. Mis dedos se tensan sobre las teclas. La tentación de invertir los $5,000 originales sigue presente. Un impulso eléctrico que recorre mi antebrazo. Resisto. Borro la cifra y escribo 500. Solo 500. El número se ve pequeño en la pantalla, pero es el límite infranqueable. Accedo al panel de segmentación. Elijo los parámetros con precisión quirúrgica: edad, ubicación y 3 intereses específicos. Desactivo la opción de expansión automática de audiencia. Cada clic es una decisión consciente. La barra de progreso de la plataforma me advierte que la audiencia es reducida. Ignoro la advertencia. La estrechez de la segmentación es mi escudo contra el desperdicio. Reviso el panel lateral. Ajusto el límite de puja manual. No permito que el algoritmo decida por mí. La pantalla muestra un resumen de la configuración. Presupuesto mínimo, audiencia limitada, control manual total. Miro el botón de lanzamiento. Mi pulso ya no se acelera. La adrenalina ha sido reemplazada por la frialdad de los datos. Esta es la prueba de fuego. Si el sistema sobrevive a este filtro, habrá esperanza. Si falla, al menos no habré perdido todo. Presiono la tecla Enter. El sistema procesa la solicitud. La campaña está activa, contenida bajo un estricto control de seguridad. El sistema confirma el lanzamiento. La campaña está en marcha. Me inclino hacia adelante. Mis codos se apoyan con firmeza sobre la mesa. La interfaz de usuario muestra los primeros datos en tiempo real. Un cronómetro marca el inicio de la prueba piloto. Mis ojos siguen el gráfico de impresiones. La primera línea sube lentamente, un trazo rojo sobre el fondo negro del monitor. 3 clics, 5 clics.
La cifra se actualiza cada pocos segundos. Siento una presión en las sienes mientras comparo el coste por cada interacción con el presupuesto asignado. Mantengo el dedo sobre la tecla F5, listo para refrescar la página. La habitación permanece en absoluto silencio. Solo se escucha el suave zumbido del ventilador de la computadora. En la pantalla, un contador muestra el gasto acumulado. $12.40. La cifra avanza, pero el ritmo es lento, controlado.